Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con condicionales en C. Nos están pidiendo que construyamos un programa que permita realizar la conversión de medidas de peso, longitud y volumen de acuerdo a las conversiones que nos están dando acá. Para las de longitud tenemos que convertir de pulgadas a milímetros y de yardas a metros, para volumen de pie cúbico a metro cúbico y de yarda cúbica a metro cúbico, y de medidas de peso de onza a gramos y de libra a kilogramos. Nos está diciendo que se debe escribir el valor a convertir, la medida que se está expresando, la medida en que está expresado el valor nuevo y la nueva medida correspondiente. Entonces, para poder realizar este programa, yo lo primero que voy a hacer es declarar todas las variables que creo que voy a tener que utilizar y luego más adelante vamos a ver si necesitamos alguna más. Yo voy a crear una variable de tipo entero que se llame opción medidas. Esa variable me va a decir si queremos cambiar medidas de longitud, de volumen o de peso. Es como la primera etapa. Y luego voy a crear otra que se llame opción submenú, que va a ser para ya el menú de cada uno de estos, o sea, estas dos opciones o estas dos opciones. Si no se ha visto por el momento, vamos a tener que hacer un menú para poder realizar este tipo de operaciones de manera ordenada. Entonces, por eso estas dos opciones ya les muestro cómo se van a utilizar. Y luego de tipo flotante vamos a hacer variables para cada una de las opciones que tenemos acá. Tenemos pulgadas, milímetros, yardas, metros. Este pie cúbico lo voy a colocar como pies 3. Luego metros 3 para metros cúbicos, yardas 3 y metros 3 ya la tenemos. Onzas, gramos, libras y kilogramos. Todas estas son las variables que vamos a utilizar. Ahora, vamos a empezar con el primer menú. Va a ser con un printf. Y con este printf vamos a pedir al usuario que ingrese la opción que desea. Y con un scanf vamos a leer esa opción en la variable de tipo entero que se llama opción medidas. Entonces, con el símbolo de ampersand colocamos la parte de opción medidas. Ahora nos falta decirle las opciones que hay posibles. Entonces, coloquemos aquí otros printf que va a tener un salto de línea, el número 1 para la opción número 1 y va a ser medidas de longitud. Cerramos con un punto y coma, copiemos todo esto y vamos a colocar ahora medidas de volumen y medidas de peso, que esas son las tres opciones. Y ya tendríamos entonces las opciones posibles, la 1, 2 y 3, y la estamos pidiendo en la variable opción medidas. Ahora vamos a hacer el primer switch, porque este tipo de programas se solucionan mucho más fácil con un switch, en el que vamos a ver todos los casos posibles de la variable opción medidas. Tenemos el caso en el que elijan el número 1, las medidas de longitud. Entonces, en este caso vamos a imprimir un mensaje que diga, pues primero un salto de línea, que tenga como un separador y diga medidas de longitud. Es como un título de que entramos a la sección de medidas de longitud por ahora. Más adelante vamos a seguir desarrollando el caso número 1. Para el caso número 2, pues tenemos algo muy similar, pero va a decir medidas de volumen. Para el caso número 3, vamos a tener algo totalmente parecido como lo que teníamos antes, pero medidas de peso. Y lo que sí vamos a crear al final es el default, que va a ser el caso en el que pues no se ingrese una opción correcta, que ingrese un 0, un 4 o una opción que no esté contemplada dentro del switch. Aquí lo que vamos a colocar es un salto de línea y decir que la opción no es correcta. Cerramos con un punto y coma, y en esta opción de default, como ya terminamos, vamos a colocar un break para terminar esta parte de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar cada uno de los menús. Empecemos por el menú número 1, que es de medidas de longitud. Lo que necesitamos en el menú de longitud es preguntar si quiere convertir de pulgadas a milímetros o de yardas a metros. Entonces va a ser algo muy similar a lo que preguntamos acá. Vamos a pedirle que ingrese la opción que desea nuevamente y vamos a decirle que la opción número 1 va a ser pulgadas a milímetros, y vamos a decirle que la opción número 2 va a ser yardas a metros, que son las opciones que tenemos disponibles.
Ahora, lo que vamos a leer no es la opción medidas, no es la variable opción medidas, sino opción submenú. Para eso había creado esta variable opción submenú. Es para este menú ya interno de las medidas de cada uno, longitud, volumen y peso. Entonces tenemos la opción submenú. Este va a tener asimismo un switch. Entonces voy a crear otro switch ya dentro del caso número 1 para medidas de longitud, que va a depender de la opción submenú. Recordemos que la opción submenú puede tener dos casos. El caso número 1 es que estemos en pulgadas a milímetros. Entonces coloquémoslo como un título. Vamos a colocar aquí pulgadas a milímetros para que se sepa que entramos en esa opción. Y vamos a colocar el caso número 2, que va a ser algo muy similar, solo que se va a llamar yardas a metros. Y también vamos a colocar un default, que es si coloca la opción 0, 3 o cualquier otro número que no sea correcto. Y vamos a colocar el mismo mensaje. Vamos a decir que la opción no es correcta y terminamos con un break toda la sentencia switch. Ahora, ¿qué pasa si vamos a convertir de pulgadas a milímetros? Pues que yo necesito que me diga la cantidad de pulgadas que va a convertir. Printf, y vamos a pedirle con un salto de línea, primero que ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. Dos puntos, cerramos con un punto y coma. Y aquí vamos a leer una variable de tipo flotante, por lo que voy a usar el símbolo de porcentaje y la letra F. Y la variable que voy a leer es precisamente la de pulgadas, que ya teníamos aquí arriba. Entonces, con el símbolo de ampersand, decimos que queremos leer la variable pulgadas y que se guarde en esa variable de la información. Y ahora vamos a calcular la cantidad de milímetros que hay en esa cantidad de pulgadas. Entonces, para eso la variable milímetros va a ser igual a la cantidad de pulgadas que me hayan dado acá, pero me dicen que una pulgada equivale a 25.4. Entonces lo multiplicamos por 25.4 y eso me da la cantidad de milímetros. Recordemos que nos están pidiendo escribir el valor a convertir, la medida y el nuevo valor. Entonces, para imprimir el resultado, lo que vamos a decir es, primero que todo, un salto de línea. Colocamos el valor que tenemos dentro de la variable de pulgadas. Entonces aquí va a ser una variable de tipo flotante. Yo le voy a colocar solamente con 2 decimales. Y vamos a colocar ese número y decir que ese número de pulgadas equivalen a... Y aquí vamos a colocar el número de milímetros. Entonces es la variable milímetros, también con 2 decimales, cierta cantidad de milímetros. Perfecto. Ahora vamos a separar esto con una coma y vamos a colocar aquí pulgadas y vamos a colocar aquí milímetros. De manera que ya tendríamos una forma de imprimir cierta cantidad de pulgadas equivalen a cierta cantidad de milímetros, que es lo que se calculó aquí arriba. Y si ya tenemos esto, el resto realmente es solo copiar y pegar. Vamos a hacerlo rápidamente para yardas a metros. Aquí vamos a pedir la cantidad de yardas a convertir. Vamos a recibir la variable yardas, que yo sé que ya creamos aquí arriba. Recordemos que todas estas ya están creadas. Y la cantidad de metros, que es lo que estamos calculando, es igual a cierta cantidad de yardas por 0,9144. Entonces lo colocamos acá y aquí imprimimos que esa cantidad de yardas equivalen a esta cantidad de metros. Es exactamente lo mismo del caso número 1. Y ya tendríamos las conversiones para el primer menú, que sería el de las medidas de longitud. Ahora pasemos a las medidas de volumen. Realmente necesitamos exactamente lo mismo. Entonces todo esto de aquí para abajo lo voy a copiar porque es muy similar. Solo que tenemos que tener cuidado y editar cada una de las líneas. Ingrese la opción que desea, está bien, pero estas no son las opciones correctas. Para las de volumen tenemos pi al cubo a metros al cubo y yarda al cubo a metros al cubo también. Entonces vamos a colocar pies al cubo. Vamos a escribirlo directamente porque si no C no lo puede escribir. El 3 chiquitico arriba. Pies al cubo a metros al cubo. Y la otra opción es yardas al cubo a metros al cubo. Aquí coloquemos un salto de línea. También voy a colocar este salto de línea aquí arriba, que me va a permitir leer la opción debajo y no se va a ver aquí al frente. Y vamos a leer la opción submenú, eso no ha cambiado. Vamos a hacer un switch de la opción submenú. Tenemos el caso 1, el caso 2 y el default sigue siendo igual porque solamente hay 2 casos. El primer caso se llama pies al cubo a metros al cubo. Entonces vamos a cambiar el título. Ingresa la cantidad de pies al cubo a convertir. Tenemos una variable que se llama pies 3 y esa variable va a tener la cantidad de pies al cubo a convertir. Lo vamos a cambiar a metros al cubo, que está en la variable metros 3 y nos dice que
equivale a 0,02832 metros. Entonces usemos este número aquí. Y vamos a imprimir que cierta cantidad de pies al cubo equivalen a cierta cantidad de metros al cubo. Lo que vamos a imprimir es la variable pies al cubo primero y metros al cubo después. Ahora vamos a seguir. Realmente este tiene más texto que me gustaría copiar, entonces voy a copiarlo acá. Ahora vamos a convertir de yardas al cubo. Yardas al cubo. Ingrese la cantidad de yardas al cubo a convertir. Vamos a leerlo en la variable yardas 3. Y vamos a colocar aquí que metros al cubo equivalen a 0,7646 metros al cubo. Entonces ese sería el numerito que va acá. Y aquí colocamos, que va acá. Y aquí colocamos que cierta cantidad de yardas al cubo equivalen a cierta cantidad de metros al cubo. Solo que vamos a imprimir aquí la variable yardas 3. Y ya tendríamos las medidas de volumen. Nuevamente todo esto me interesa, de hecho voy a copiar el de aquí arriba que va a ser un poco más parecido, para las medidas de peso. Entonces vamos a ver que todo esté bien. Ingrese la opción que desea. Esto va a ser diferente. En este caso, para las medidas de peso, tenemos onzas a gramos y libras a kilogramos. Entonces, onzas a gramos y libras a kilogramos. Ahora lo que vamos a hacer es leer la opción submenú, hacemos el switch, tenemos el caso 1, el caso 2 y el default. El default va a funcionar correctamente, no tengo que editarlo, solamente aquí. Este título es diferente, este va a ser onzas a gramos. Ingrese la cantidad de onzas a convertir. Yo sé que tengo una variable que se llama onzas, que también va a estar acá. Y vamos a convertir a gramos. Ahora la conversión es de 28,35. Así que me devuelvo aquí a esta parte y coloco 28,35. Y voy a decir que esa cantidad de onzas equivalen a esta cantidad de gramos. Vamos a colocar la variable onzas acá y la variable gramos acá. Luego, la siguiente opción es libras a kilogramos. Entonces copiamos acá, pegamos acá, ingresa la cantidad de libras a convertir. Vamos a leer la variable libras, que también se va a usar aquí en la operación. Aquí vamos a tener que utilizar la variable kilogramos. Y ya sabemos que la conversión es de 0,45359, que vamos a colocar aquí. Y vamos a decir que esa cantidad de libras equivalen a esta cantidad de kilogramos. Ponemos la variable libras, ponemos la variable kilogramos y tendríamos ya nuestro programa resuelto. Realmente lo importante era generar la lógica inicial y el resto es copiar y pegar porque va a ser exactamente lo mismo, cambiando obviamente en cada caso los datos. Vamos a correr el programa. Aquí tenemos un error con este default. This is the first default label. Expected declaration or statement not enough input. Multiple labels in one switch. Bueno, vamos a ver qué pueda estar pasando. Perfecto, creo que me faltó de este switch cerrar acá con un corchete, ¿verdad? Y vamos a cerrar este switch de acá. Vamos a ver si funciona. Tenemos el mismo error. Claro, es que en todos estos está pasando lo mismo. Es que este switch no se completó, entonces colocamos el corchete que lo cierre y lo cerramos, ¿no? Terminamos esa ejecución con un break. Supongo que pasará lo mismo acá. Opción submenú. No, aquí sí está cerrado, pero le voy a colocar el break solamente para terminar aquí esta ejecución. Vamos a correrlo nuevamente. Y aquí tenemos medidas de longitud, peso y volumen. Miren que me está preguntando el dato aquí al frente, que esto no me gusta mucho. Vamos a colocar un salto de línea para que eso no pase. Después de medidas de peso. Y aquí, medidas de longitud. Ingrese la opción que desea, está sin el salto de línea. Entonces, aquí donde pida, ingrese la opción que desea. Vamos a colocar un salto de línea. Supongo que esto se repetirá en estas opciones de aquí abajo, así que lo vamos a corregir. Y ahora sí, longitud, vamos a decir pulgadas a milímetros. Vamos a cambiar 5 pulgadas y me dice que equivale a 127 milímetros. Ahora me está pidiendo la cantidad de yardas a convertir. Esto no es correcto porque yo no había pedido la cantidad de yardas. Esto es porque no se cerró el programa cuando terminamos de convertir pulgadas a milímetros. Entonces vamos a ver. Tenemos pulgadas a milímetros. En el caso 1, cuando se termine, esto me estaba faltando, colocamos un break para que ya se acabe la ejecución y no pase lo que acabamos de ver, que es que pregunta el siguiente caso. No, queremos que ya se acabe, entonces cerremos con un break
todos los casos para que esto no ocurra. Vamos a correrlo otra vez. Vamos a colocar las medidas de volumen. Por ejemplo, yardas al cubo a metros al cubo. 5 yardas al cubo equivalen a 3,82 metros al cubo. Y miren que aquí ya se acaba la ejecución, que es lo que yo quería. Ahora voy a colocar una opción incorrecta, por ejemplo, la número 5. Me dice que la opción no es correcta. Y dentro de algún menú vamos a colocar en longitud la opción 5 y me dice que no es correcta, por lo que podemos inferir que el programa ya está correctamente. Todo este código se los dejo disponible en mi página web programaresuelto.com para que vayan allá y lo descarguen. Y les recuerdo que si desean alguna asesoría o requieren resolver algún trabajo conmigo, me pueden escribir. El link lo dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado de este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.